Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Lucas capítulo 10, versículo 16. Dice así la gloriosa palabra de Dios. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vamos a dar una respuesta al señor Glenn Soto, que ha reaccionado a mi video sobre la sucesión romana, apostólica, el cual yo digo en mi video que es absolutamente falso y es mentira, no existe tal sucesión apostólica. Como he dicho tantas veces, lo digo y lo repito, la Iglesia Católica Romana no existe en las Escrituras. No existe. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano es el paganismo. Nunca fue, no es ni será nunca la Iglesia del Señor Jesucristo. Simplemente es el paganismo, la idolatría, no es otra cosa, que se ha disfrazado de Iglesia Católica, o sea, de la Iglesia de Cristo, se ha disfrazado y se ha llamado a sí misma Iglesia Católica o Iglesia Universal o la Iglesia de Cristo, la cual es absolutamente falso porque no lo encontramos en las Escrituras. Entonces vamos a dar respuesta a las cosas que dice este señor. Dice, en su video dice, educo al sectario nuevo. Y ahí pone como que se me cayó el cerebro y cosas por el estilo. Hay que ver a quién se le cayó el cerebro. ¿Por qué? Porque la fe se razona. A ellos tienen una fe que no razona, por supuesto. Repiten como loros lo que les dice Roma. Roma les dice que un pedazo de pan es carne y ellos lo creen. ¿Por qué? Porque no razonan. Porque si a mí, yo voy a la carnicería y le pido al carnicero que me da 1 kilo de carne y me da 1 kilo de pan, es algo absurdo. Acá es lo mismo. Ellos les dan pan y le dicen que es carne. O sea, es lo mismo pero a la inversa. Se entiende que la fe se razona. La fe se razona. Cuando Cristo habla de comer mi carne y beber mi sangre, está hablando de una manera simbólica, no es real. Como si no se hubieran agarrado a mordiscones a Cristo, como lo he dicho tantas veces allí en Juan 6, los discípulos y la gente que estaba allí, porque si decía que Cristo se pueden salvar comiéndolo a él, entonces todos se hubieran abalanzado sobre Cristo y le hubieran empezado a morder y a comer para poder salvarse. Porque imagínense, estoy a las puertas del infierno y me dice Cristo, me tenés que comer para ser salvo. ¿Qué hace una persona? Se le abalanza y lo empieza a morder. Lógicamente que Cristo estaba hablando de una manera simbólica, por supuesto. ¿Por qué? Porque la ley misma prohibía comer carne que no sea la carne que estaba en la dieta de los judíos y estaba prohibido comer sangre. O sea que los judíos entendían que estaba hablando de creer en él. Entonces es absolutamente falsa la escuritía, es falsa la sucesión apostólica que llaman ellos, el purgatorio, el rosario, que los santos interceden, que María está viva. Todo eso es absolutamente falso porque no se puede comprobar, ni por la palabra ni en la vida real. Eso no se puede comprobar, como hablamos de la Eucaristía. Le dan pan y le dicen que es carne, pero una persona dice, pero Señor, me está tomando el pelo usted. ¿Cómo que es carne si lo muerdo y es pan? No, pero usted tiene que creer que es carne. Y es lo mismo acá. El señor Soto aquí le ofrece a los católicos, y el magisterio romano ofrece una manguera y le dice, tome agua. Y no hay nada, no sale agua. Pero dice, ¿cómo que no? No. ¿Por qué? Porque la manguera no está conectada a la canilla. Se abre la canilla y sale el agua y una persona puede beber. Lo que hace el catolicismo romano y lo que hace aquí este señor, que dice allí en su portada que educo a sectario nuevo, y pone como que se me cayó el cerebro. El que se le cayó el cerebro es a él. ¿Por qué? Porque él cree en algo que no existe. Le han mentido. Si a mí me venden algo, tengo que comprobar que eso es real. Y este señor no va al lugar. Si a mí me venden una casa, yo tengo que ir a ver si la casa existe, no solamente por fotografía. Puede ser una fotografía trucada, o sea, me dicen, le vendo esta casa, pero cuando voy al lugar la casa no existe. Eso es lo que hace este señor. Le venden una casa y la compra él, sin ver si la casa existe, o sea, no va a las Escrituras. ¿Dónde está la iglesia verdadera en las Escrituras? Y el catolicismo romano no se encuentra en las Escrituras. O sea que están vendiendo algo que no existe. Están vendiendo una manguera que no está conectada a ninguna canilla, la cual puede salir agua. Si se la abre puede salir agua.
Entonces, cuál es lo que ellos dicen? Usted se lo tiene que imaginar. Porque como dice en Jeremías 9, 13, 14, que la idolatría sale de la imaginación del hombre. Porque ellos creen en una sucesión apostólica o papal. Porque son idólatras. El idólatra, toda su idolatría sale de su imaginación. Ellos se imaginan que hay una sucesión, la cual no está en las escrituras. Hablan de un tal Lino, de un tal Clemente, y así sucesivamente. Es una cosa extrañísima porque no existe en las escrituras tal sucesión, ni Pedro le dio un legado, ni dejó un testamento de la cual él decía que ellos eran los sucesores y que ese apostolado, digamos, era perpetuo, si se puede decir de alguna manera. Porque si esta gente tenía la misma autoridad que dicen que el Papa Francisco es el sucesor, entonces ellos, si tienen la misma autoridad que Pedro, tienen la autoridad para seguir escribiendo en la Biblia. Por eso ellos tuercen las escrituras, añadiéndole doctrina y doctrina de demonios, como dice allí en Juan 21:30, creo que dice que, vamos a leerlo, y que ellos le quieren agregar, y ya entramos en el tema, ellos le quieren 20:30. Por eso ellos creen que el Papa Francisco tiene la misma autoridad que Pedro. O sea, si hay una sucesión significa que es lo mismo. O sea, puede haber una sucesión porque ha muerto Pedro, y ese es el punto, que Pedro ha muerto y no ha dejado ningún testamento. Dice en 20:30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Está hablando de señales, no de doctrinas. Dice que Jesús hizo muchas señales, porque si él sanó a 100 ciegos, el escritor de la Biblia, o el que por la inspiración del Espíritu Santo escribió algún versículo aquí como los evangelistas, no va a poner que sanó por detalle los 100 ciegos que sanó en tal caso. No, pone Cristo sanó a muchos ciegos, punto, se acabó. No se va en detalles, porque si no, como dice aquí, no cabrían los libros en el mundo de tantos testimonios. Entonces hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y de ahí se agarran que por haber una autoridad papal, ellos pueden torcer las escrituras y le pueden agregar. Cristo está hablando de señales, no está hablando de doctrina. Es como ellos dan a entender y malinterpretan y entienden que hay más doctrinas las cuales no están en la Biblia. Ellos dicen, no todo está en la Biblia, porque se agarran de esto y lo tuercen. Ahí la Biblia dice, y acá Juan dice, que eran muchas señales, no doctrinas. Hizo además Jesús muchas otras señales. ¿Qué ve el idólatra? Otras doctrinas. ¿Para qué? Para agregarle el purgatorio, para agregarle María Madre de Dios, para agregarle el rosario, para agregarle Pedro como papa, etcétera, 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 etcétera. O sea, toda la idolatría que ellos tienen en su imaginación. El punto es que el católico vive en la idolatría de su imaginación, porque todo eso está en su imaginación, no existe. Volvemos a la figura de la manguera. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que la Eucaristía. El cura le da la hostia y le dice, este es el cuerpo de Cristo. Y el católico cree que es el cuerpo de Cristo. Cuando yo lo miro, es un pedazo de pan. Es algo simbólico. Como hablamos de la cena allí en la Pascua, los apóstoles comieron el cordero, no comieron carne humana, ni se comieron la carne de Cristo. ¿Por qué? Porque es algo simbólico. ¿Por qué? Porque estaba prohibido comer carne humana por los judíos. Pedro era judío, Jesús era judío. Además, Jesús vino a cumplir toda la ley, como dice en 5:17 de Mateo. Si él no hubiera cumplido la ley, si Cristo hubiera tomado sangre y su propia sangre y comido carne y su propia carne, y si los apóstoles, porque los apóstoles, los primeros que se hubieran revelado ante esta doctrina católica, sería Pedro y todos los demás. ¿Por qué? Porque estaba prohibido comer sangre, por ejemplo. Lo dice así en 10:14, 13 y 14 de Hechos, donde Dios le manda a Pedro a comer de animales inmundos y Pedro dijo, no, Señor. O sea, como que Pedro se rebeló, digamos, se puso
ni el mismo Dios, aunque le diga el mismo Espíritu Santo, él no quiso comer animales inmundos. Fíjese la fuerza que tenía en el interior el judío de no comer cosas inmundas. Entonces ahí nos da la pauta de que Pedro no comió carne humana ni bebió sangre humana, o sea, la de Cristo. ¿Por qué? Porque iba contra la ley, iba contra sus principios, contra sus creencias en el Dios verdadero. Y ellos seguían la ley judía. Ahí nos da la pauta de que la Eucaristía, la transubstanciación y el sacerdocio católico es absolutamente falso. Entonces ellos quieren hacer creer algo que no existe en las Escrituras. Entonces este señor Soto ofrece una manguera y le dice, tome agua. Entonces la persona viene y dice, pero el católico, pero no sale nada de agua. No, usted tiene que creer que de ahí sale agua. Ese es el punto, el engaño. Entonces el católico pone la boca y dice, ¿y cómo está el agua? Y está fresca. Entonces el católico cree en algo que no existe. El Señor aquí le ofrece algo que no existe. O sea, una sucesión papal que no está en las Escrituras. Entonces vamos a escuchar un poquito, lo que me interesa son los versículos bíblicos, pero ya conocemos todo lo que ellos creen, pero para que haya un testimonio vamos a escuchar. ¿O no dice la palabra de Dios ¿Se escucha? escrita? ¿Dice o no dice? Pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Ahí está hablando de que dice o no dice. La Biblia lo dice, recién lo leímos. De que el que me oye, los oye a ustedes, me oye a mí. El que los recibe a ustedes, los recibe a mí. Lo mismo dice allí en Mateo 10:40. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, ¿cómo es esto? El que recibe a los apóstoles, en este caso en Mateo 10 y a los 70 allí en Lucas 10:16. Pero ¿cómo puede ser si ellos vivieron hace 2000 años? ¿Cómo es posible que yo lo reciba a Pedro, que yo lo reciba, si ellos ya están muertos? Ahí hace alusión el Señor por medio de las Escrituras, que está diciendo que ellos van a dejar sus escritos y nosotros recibimos la doctrina apostólica, la doctrina de Pablo, la doctrina que está en las Escrituras, por las mismas Escrituras. Porque él dijo, el que lo recibe a ustedes me recibe a mí, pero ellos ya están muertos. ¿Cómo hago yo? Porque aquí el señor Soto dice que está escrito. Claro, está escrito. Y ahí dice, pero yo tengo que recibir a Pedro. Yo tengo que recibir a los apóstoles. ¿Pero cómo hago? Tengo que recibir a los 70, como decía. Si están todos muertos. Por medio de las Escrituras. Por eso la verdadera iglesia cree en la sola Escritura. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad que Dios nos quiere transmitir. ¿Para qué? Para que creamos en el unigénito Hijo de Dios. Las Escrituras, por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de quién. De la iglesia que salva, de María, de los santos que interceden, del purgatorio, del rosario, de los papas, de los curas. No, dan testimonio de Cristo. Por eso, la verdadera doctrina, la sana doctrina, es la que glorifica a Cristo como cabeza de la iglesia. Como cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. El Papa no es la cabeza de la iglesia. Son usurpadores. Son gente que nadie la llamó. Nadie los puso. Como dice allí en 16. Mateo 16, ellos dicen que ahí se estableció el papado. Es algo absolutamente falso. O sea que la iglesia es en el Antiguo Testamento. Yo ya lo expliqué en muchos videos. Es absolutamente falso. Pero vamos a tenernos aquí lo que dice este señor y darle respuesta a sus falsas creencias, por supuesto, pero es por amor al pueblo, para que el pueblo tenga la luz de las Escrituras. Acá no se trata de hombres. Acá se trata de las Escrituras, porque la que ilumina, la que convierte el alma, son las Escrituras. Entonces, la sucesión papal
es absolutamente falso. Entonces, le quieren hacer creer, como dijimos lo de la manguera, y el señor Soto le dice al católico, tome agua, pero el católico pone la boca y dice, pero no sale nada. Pero usted tiene que imaginar que sale agua. Entonces el católico, como está adoctrinado a idolatrar lo material, ¿por qué? Porque ellos han transformado al agua en Dios en el bautismo. O sea, el bautismo tiene la capacidad de perdonar pecados, entonces el agua es Dios. Entonces le dice, bueno, usted tiene que creer a los ciegos. Esa es la doctrina, lo que le enseña el catolicismo. Tiene que creer, ¿por qué? Porque lo dice la iglesia. El punto es que la iglesia no es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por hombres débiles, falibles, y en muchos de los casos mienten. Entonces, ¿cómo sabemos que un maestro es verdadero? Por medio de las escrituras, como hicieron los bereanos. Estaba hablando el mismísimo apóstol Pablo, y los bereanos fueron a las escrituras. Usted observe la calidad de esta gente, y así tiene que ser la iglesia verdadera. Lo dice el Papa, lo dicen los curas, vaya a las escrituras y comprobará que es mentira lo que están diciendo. Así como cualquier predicador del Evangelio, siempre tenemos que ir a las escrituras. Las escrituras son las que iluminan la doctrina, digamos, si es verdadera o si es falsa. Entonces vamos a escuchar un poquito para ir avanzando. Cuida de mis ovejas. ¿Dice o no dice? Dice o no dice, por supuesto que dice, pero hay que interpretarlo debidamente. La interpretación es como traducir, digamos, de un idioma al otro. Si usted es un buen traductor, traducirá fielmente lo que, si está traduciendo del inglés al castellano, va a traducir fielmente lo que se está hablando en inglés, al castellano lo va a traducir fielmente. Pero si usted no sabe, al no saber, va a decir cualquier cosa. O sea, va a ser una mala interpretación o una mala traducción. Para eso usted tiene que estudiar, para eso usted tiene que esforzarse, para eso usted tiene que tomarse su tiempo para estudiar el idioma y luego hacer bien su trabajo. Eso es la interpretación. Y la interpretación viene por la iluminación del Espíritu Santo. Si usted quiere estudiar con la luz apagada va a tener grandes problemas. Por eso el catolicismo estudia con la luz apagada, porque son ciegos. ¿Qué le puede enseñar una persona que estudia con la luz apagada? Puros inventos. Porque usted le encierra a la persona en un cuarto, le apaga la luz y le dice estudie y después me comunica lo que estudió. A la hora, a las 2 horas o al otro día sale y dice, bueno, cuénteme, ¿cómo es este asunto? ¿Cómo es esta materia? Y le empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Resulta que la luz estaba apagada y estaba oscura. ¿Cómo hizo él para estudiar? No pudo, por supuesto que no puede. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Son inventos. Inventos. Imaginación. Todo lo que se imaginó que podía ser la materia que él tenía que comunicar, digamos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Y hacen los católicos, o el magisterio católico romano, es inventos. Por eso dijo Pedro, nosotros no vinimos a ustedes con fábulas artificiosas, sino vinimos con el conocimiento del verdadero, que nosotros tocamos, nosotros palpamos, nosotros vimos al verbo de vida y le traemos la verdad. No venimos con cuentos, no venimos con fábulas, venimos con la verdad. Y la verdad está en las escrituras, como dice en Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Entonces él dice está escrito, por supuesto está escrito, el Toro dice que está escrito, todos dicen que está escrito, por supuesto, pero hay que interpretarlo, es como que a usted le dan un texto en inglés y dice, bueno, dice esto, esto y esto. Está escrito, por supuesto está escrito, pero hay que interpretarlo correctamente, hay que saber interpretarlo, hay que entender el idioma inglés para poder traducir debidamente. Pero si usted es un fraudulento que se metió y dice yo sé inglés, y empieza a traducir un texto en inglés y como no sabe empieza a inventar y empieza a contar cuentos. Pero el que no sabe lo escucha y dice sí.
Por eso al católico le han sacado la Biblia de las manos. Como dijimos, es como un equipo de fútbol que le quitan toda la defensa, le quitan al arquero y el otro equipo empieza a avanzar. Por supuesto que lo va a llenar de goles. ¿Por qué? Porque la mente humana está preparada o está diseñada para recibir todo como verdad y la cuña, la hace propia si no tiene defensa. Es lo mismo que los goles. El equipo contrario, si no hay defensa, goles, le hace 10, 20, 30 goles. Y así sucede con el catolicismo. Al sacarle la Biblia de las manos, le sacan toda la defensa. Entonces ellos avanzan con sus mentiras diciendo que son verdades. Dice el cura Toro, la mentira está reinando o vive hasta que llega la verdad. Y ellos dicen que ellos son la verdad. Es todo lo contrario. La verdad está en las escrituras, no está en la Iglesia Católica. Y la iglesia no es la verdad, ni la falsa ni la verdadera, digamos. O sea, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es defensa de la verdad. Porque si no, tendríamos que seguir a la iglesia, como hace este señor y como hace el catolicismo, que tienen, por medio de la sucesión papal, seguir a la iglesia. Ese es el punto. Porque en la iglesia no hay jerarquía. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y al ser el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo, no el Papa. Ni Pedro, ni Pablo, ni los apóstoles. La cabeza es Cristo, como dice allí en 2:18 de Colosenses. Él es la cabeza. Cristo es la cabeza, Cristo es el que gobierna, Cristo es el sumo pontífice. Pero como ellos no creen y le ofrecen una manguera sin agua que no está conectada a ninguna canilla, por eso la idolatría es la imaginación del hombre. ¿De dónde salen los ídolos? De la imaginación. ¿Por qué? Porque una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Si usted se imagina que sale agua de una manguera que no está conectada a ningún lado, usted no está, hay que ajustarle un tornillo, digamos, si se puede decir, con todo respeto se lo dice a los católicos. ¿Por qué? Porque la idolatría vive en la imaginación del hombre. La sucesión apostólica vive en la imaginación de los católicos. Porque la escritura no está. Ni un versículo de la Biblia dice que Pedro, primeramente que Pedro no era la cabeza de la iglesia. Porque dijimos, en la iglesia no hay jerarquía, sino que hay ministerios, o sea, servicio, hay servicio. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Si dice, ¿crees en eso? Esa es la pregunta a los protestantes. ¿Crees en esta palabra? Claro. Nosotros creemos en la palabra, pero hay que interpretarla debidamente, debido a su contexto. Hay que interpretarla correctamente. ¿Qué es lo que hace Roma? Toma un versículo y hace una doctrina como toda secta, por supuesto, las sectas hacen eso. Toman un versículo y hacen una doctrina de un versículo. Vamos a ver qué dice. Pedro es el pastor de las ovejas y de los corderos. Ahí dice que, como hablábamos allí en Juan, está tocando el punto de Juan 21:15 creo que es. Vamos a ver a Juan. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ellos tienen la creencia que Jesús allí en Cesarea de Filipo, Jesús se lo puso como cabeza a Pedro. Cuando dice más adelante
que Jesús lo llama Satanás a Pedro, y cuando se le dice, le preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos, llamó a un niño. O sea que Pedro no figura en ningún lado como la cabeza, o como el principal en la iglesia, o como el jefe en la iglesia. Es absolutamente falso. O como el príncipe de los pastores, o como el jefe de los apóstoles, etc. Todo eso es absolutamente falso. No existe en las Escrituras. De tal manera que Pablo lo exhortó duramente delante de todos, lo llamó hipócrita. Y lo llamó a Pedro, que estaba enseñando un evangelio diferente, un evangelio judaizante con sus actos, comiendo allí con los judíos, con los de la circuncisión, porque dice que les tenía miedo a los de la circuncisión. Entonces, ¿dónde está el Papa? Si él era el Papa, ¿cómo le va a tener miedo a los de la circuncisión? Si él era el Papa, ¿cómo es posible que Pedro lo exhorte delante de todos, llamándolo hipócrita porque era de condenarles? ¿Y cómo es posible que el que fue al tercer cielo sea el apóstol Pablo y no Pedro? Si Pedro era la cabeza, si Pedro era el líder de la iglesia, ¿por qué Jesús llevó a Pablo en vez de a Pedro? Allí en 16, 18 y 19 de Mateo no hay ningún nombramiento papal. Por eso les digo que el magisterio católico vive en la imaginación del católico, no vive en otro lado. Hablar con muertos, hablar con María que está muerta, hablar con los santos que están muertos, eso es espiritismo. Y eso está en la imaginación. Creer que María está viva cuando se murió hace 2000 años, eso está en la imaginación de una persona. Si se murieron ya. Cuando el Señor dice, a los que ustedes oyen, a mí me oye, a los que ustedes lo reciben, a mí me recibe, ¿qué quiere decir? Que ellos iban a dejar un legado, que ellos iban a dejar las escrituras para que nosotros podamos oírlo a ellos, podamos recibirlo de ellos, y por medio de eso recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El punto es que no existe la jerarquía en el cuerpo. Yo tengo mi cabeza, tengo mi cuerpo, todo mi cuerpo obedece a las órdenes de mi cabeza. Mi cabeza o el cuerpo, ¿qué hace? ¿Cuál es la función? Defender la cabeza, o sea, defender la verdad. Si alguien quiere golpear o alguien quiere agredirme, pongámosle un caso, mi cuerpo defiende. ¿Qué defiende? Más que todo defiende la cabeza, o sea, y en este caso es así. La iglesia no es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. El cuerpo no es la cabeza. El cuerpo defiende a la cabeza. ¿Por qué? Porque si se corta la cabeza y queda el cuerpo solo, el cuerpo queda sin dirección, el cuerpo queda sin vida, si se puede decir de alguna manera. Lo que hace el catolicismo romano dice que en el cuerpo hay jerarquías. En el cuerpo no hay jerarquías. Todo el cuerpo, Pedro mismo era miembro y parte del cuerpo de Cristo. Pablo era parte del cuerpo de Cristo. Los apóstoles eran parte del cuerpo de Cristo. La iglesia primitiva era parte del cuerpo de Cristo, o era el cuerpo de Cristo. Pero no era la cabeza. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una sola cabeza, no tiene dos cabezas. Lo que tiene el catolicismo romano son dos cabezas, un monstruo de dos cabezas. El catolicismo romano tiene un Dios con dos cabezas, en los cielos y en la tierra. Ellos dicen que tiene que ser visible, claro. Una persona que está ciega necesita oír, necesita palpar, necesita ser guiado por hombres. ¿Por qué? Porque está ciega. El cuerpo no guía al cuerpo. O sea, si a mí se me cortará la cabeza, yo no puedo guiarme sin cabeza. Necesito mi cabeza. Y ellos dicen, ¿qué dicen? Que el cuerpo guía al cuerpo. O sea, el Papa, para ellos, los guía. Resulta que si fuera así, el Papa sería un miembro, y un miembro no puede guiar al cuerpo. Por ejemplo, yo tengo mi mano, mi brazo no puede guiar al cuerpo, porque no está en capacidad, no es cabeza. El cuerpo tiene una sola cabeza. Allí está el cerebro, allí están los ojos, la boca, etcétera, todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Ellos creen que el cuerpo guía al cuerpo.
Por eso este señor dice que a mí se me cayó el cerebro, al que se le cayó el cerebro es a él. Porque él cree que un cuerpo sin cabeza puede vivir normalmente. El punto es que la cabeza está en los cielos. Y nosotros somos miembros los unos de los otros y somos guiados por la cabeza, que es Cristo. Está a la diestra del Padre, la cabeza de la iglesia. Por eso él dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo, él los guiará a toda verdad. ¿Y cuál es toda verdad? Las Escrituras. El Señor dijo, el que viene a ustedes, el que a ustedes oye y al que ustedes recibe, a mí me oye y a mí me recibe. ¿Por medio de qué? De las Escrituras, porque ellos ya están muertos. Eso es lo que no entiende esta gente. Que Pedro está muerto, remuerto. ¿Cómo vamos a seguir a Pedro si Pedro está muerto? Lo seguimos, seguimos sus enseñanzas por lo que dejó escrito. El mismo apóstol Pedro puso que las enseñanzas de Pablo, había muchas que él no entendía. Dice, las cuales muchos tuercen. Vamos a leerlo. El mismo apóstol Pedro decía que había enseñanzas difíciles de entender. ¿Y cómo? Si él era el Papa, ¿cómo puede ser que haya... Es como el maestro que no entiende lo que enseña un alumno? Es imposible eso. Es imposible. Si Pablo era el alumno de Pedro, y aparte Pablo dice que él no recibió el evangelio de hombre alguno, ni siquiera de Pedro, ni de los apóstoles, él lo recibió directamente de Jesucristo. Entonces significa que Pedro no era el Papa. Y mucho menos una sucesión. No existe ni el primado, el liderazgo de Pedro como cabeza de la iglesia, ni la sucesión papal. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, dice Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El mismo apóstol Pedro reconocía a Pablo que estaba en un nivel de conocimiento de la doctrina superior a él. ¿Y cómo puede ser que un alumno o un súbdito, porque ellos dicen que Pedro al ser la cabeza, los demás son súbditos, lo cual no existe en las escrituras, como ya dijimos allí en 22, 24 al 26 de Lucas, que dijo, no será así entre vosotros, queriendo decir que entre ustedes no va a haber jerarquía, va a haber servicio, porque el que se quiera hacer grande será el siervo de todos. Cuando habla de ser siervo de todos, está hablando de esclavos, de la palabra doulos, que significa esclavo, que ya está allí en 20-27 de Mateos. Y esto es lo que tocó un poquito este señor con respecto a la jerarquía, pero él lo ve todo al revés. Porque cuando habla de doulos, o sea, la palabra griega doulos, que significa esclavo, sirviente, siervo, precisamente está hablando que no hay jerarquía. Porque ¿qué jerarquía puede tener un esclavo? Ninguna. Si está hablando de esclavos, está queriendo decir que no hay jerarquías. El que se le cayó el cerebro es a él. ¿Dónde está hablando de jerarquía? ¿Dónde está hablando de jefatura? El que se quiera hacer grande de ustedes será el jefe. No dice eso, será el esclavo. Y cuando habla de esclavitud, habla de servicio. Habla todo lo opuesto a lo que es una jerarquía. ¿Dónde vi un esclavo que mande a su jefe? O que mande en la casa. El esclavo estaba para servir. El esclavo estaba para obedecer. El esclavo estaba para estar al servicio de todos. Era el esclavo, doulos, como dice allí en 20:27. Leemos, dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Cuando habla de siervo, habla de esclavo, doulos. Y cuando habla de esclavo, habla de servicio, no habla de jerarquía. Por eso le digo, uno interpreta de acuerdo a la luz que nos da el Espíritu Santo. La fe se razona.
Y al que se le cayó el cerebro, vuelvo a repetir, es a él, porque razona a la inversa. Razona el razonamiento o repite el razonamiento de idólatras. Y el Señor está engañado, por supuesto. Lo han engañado. Si a él le dicen que ser esclavo es ser jefe, lo han engañado. Y él no piensa, y él no razona, no deduce, no saca sus conclusiones, diciendo que si es esclavo no puede ser jefe. Dice, mas entre vosotros no será así. No habrá jerarquía, así como hay jerarquías en los reinos, en las naciones. Entre ustedes, ¿por qué? ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque ustedes son cuerpo. Y el cuerpo tiene una cabeza y esa cabeza soy yo, le estaba diciendo el Señor. Entre ustedes, solamente lo único que tienen que hacer es obedecerme a mí, que yo soy la cabeza. Entre ustedes no hay jerarquía, por eso el papado es absolutamente falso. Entonces dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Dónde está la jerarquía ahí? ¿Dónde está la jerarquía? Si uno se quiere hacer el jefe, dice, o quiere ser grande, mejor dicho, va a ser el siervo de todos. Diciendo que en la iglesia no hay jerarquía, que hay servicio, que hay ministerio, que hay ministros, que hay gente que sirve, que hay gente que va a tener que trabajar. Digo, si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos o en el reino de Dios, hay una noticia, van a tener que trabajar más que todo. Por eso a Pedro le preguntó, como allí dice, ¿me amas más que estos? Porque si cuando mayor amor, más vas a tener que trabajar y hasta dar la vida por mí. Está hablando de servicio, no está hablando de jerarquía. Está hablando de amor el Señor. O sea, una mano está al servicio o sea, recibe las órdenes de la cabeza por el brazo y por los nervios, etc. O sea, la mano está al servicio de la cabeza y del cuerpo. No tiene ninguna jerarquía, mis miembros, el cuerpo. Toda la jerarquía está en la cabeza. Si se saca la cabeza, queda el cuerpo y el cuerpo queda sin jerarquía. ¿Por qué? Porque ningún miembro tiene la capacidad de guiar al cuerpo. ¿Por qué? Porque no tiene ojo, no tiene cerebro, no tiene oído, no tiene boca para comer y alimentarse, etc. Por eso en la iglesia no hay jerarquías. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En la iglesia lo que hay es servicio. No hay jerarquías. El papado está de más, por supuesto que no existe. Eso solamente existe en la cabeza de este señor y en la cabeza de todos los católicos. Decimos siempre, con todo respeto a los católicos, porque amamos a los católicos, pero vamos en contra de su doctrina que los lleva a la perdición a ellos. O sea que la oscuridad dura hasta que viene la luz, y la luz está en las Escrituras, no en los hombres, en las Escrituras. Así que vamos a escuchar un poquito más, porque no se puede escuchar mucho, porque hay que estar cortando. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Simplemente esa es la pregunta. Esa es la pregunta. El protestante. Esa es la pregunta, dice. ¿Lo crees o no lo crees? Pero es la interpretación de ellos. Ellos te dicen, toma la manguera y toma agua. Pero el católico dice, no sale nada. Dice, ¿lo crees o no lo crees? O sea que él está viendo. Es como el idólatra. El idólatra ve su ídolo en todos lados. Como las apariciones de María, como ellos. O sea, hasta una mancha en la pared dejada por alguien. Para ellos es la Virgen María, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el idólatra en todos lados ve su ídolo. Y por eso acá el señor Soto dice, ¿lo ves o no lo ves? Le está ofreciendo la manguera y le dice, toma agua, le dice al católico. Y el católico, pero no sale nada. Entonces aquí el señor Soto le dice, ¿lo crees o no lo crees? Si lo crees, vas a tomar agua. Y si no lo crees, no vas a tomar agua, le está diciendo. El asunto es que no sale nada. Entonces ellos
de su imaginación se imaginan que sale agua. Entonces el señor Soto le dice, ¿está rica el agua? Y el católico dice, sí, está muy rica. Ese es el punto. El punto de que el catolicismo romano no es otra cosa que pura idolatría. Al ser pura idolatría está todo en la imaginación del idólatra, del católico. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. Todo eso de que el católico ve que está saliendo agua de una manguera que no está conectada a ninguna canilla donde sale agua. ¿Por qué? Porque ¿dónde dicen que nace eso? O sea, en este caso Cristo sería la fuente de la sucesión, o sea, sería el agua, donde sale el agua, o la verdad. El asunto que no está conectado a la verdad, está conectado a la nada misma, o sea, a la mentira. ¿A quién puede engañar a una persona así? A una persona idólatra que tiene imaginación. Y le dice, allí Jesús, en 16, 18, 19, Jesús hizo a Pedro papa. Pero en el versículo 23 le está llamando Satanás. Le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea que el Papa era absolutamente incompetente. O sea, Jesús se equivocó eligiendo una persona que hablaba por la misma boca de Satanás. O sea que Jesús lo acababa de nombrar según los católicos y ya Jesús lo estaba diciéndole que era el mismo Satanás. Lo reprendió Jesús, lo reprendió Pablo, llamándolo hipócrita, miedoso delante de todos los apóstoles, delante de toda la congregación. Y Pedro nunca dijo nada, porque Pedro tenía una capacidad de aprendizaje. Pedro era un hombre que era muy capaz en el aprendizaje. Era un hombre humilde, extremadamente humilde, se puede decir. Pero no era el Papa, ni el líder, ni nada de esas cosas que inventa el catolicismo romano. Entonces el señor Soto le dice, tome agua, católico. Pero el católico dice, pero no sale nada de la manguera. Pero usted crea que sale agua. Entonces el católico, porque cree que la religión lo salva, o cree que la iglesia católica lo salva, dice, sí, está saliendo agua. Entonces, cuando le dan la Eucaristía, le dice, ¿qué gusto tiene? Y no sabe qué decir, tiene gusto a pan, pero tienen que decir que tiene gusto al cuerpo de Cristo. Por supuesto, que tienen que creerlo porque ellos creen que eso los salva. Esa es lo que tratan de transmitir esta gente. Cosas imaginarias, cosas que no existen. Le venden, como el señor Santiago Alarcón, que vende una casa que no existe. Usted va al lugar, va al terreno donde está la casa y se encuentra con que no hay nada, es un terreno baldío. Usted va a las escrituras y no encuentra tal sucesión papal. Allí en 16, 18, como dice, vamos a leerlo, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas de la no prevalecerán contra ella. Bueno, esto lo expliqué muchas veces. Es un tema muy trillado. Cuando habla de Pedro es masculino y Petra es femenino. Es como llamar Juan y Juana, dice. Yo también te digo que tú eres, vamos a hablar masculino, Juan. Y sobre esta roca, Juana. O podemos decir Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta pedra, porque Petra es femenino y Petro es masculino. Entonces, cuando habla de masculino y femenino, está diciendo Jesús que son dos personas distintas. Si acá Jesús le diría que tú eres Juan, por ejemplo, pero sobre esta Juana edificaré mi iglesia, está queriendo decir que está hablando de dos personas distintas. La roca es femenino, Petros es masculino. El mismo apóstol Pablo dice en 10:4 de Corintios que la roca es Cristo. Si no, Pablo hubiera dicho la roca es Pedro. No, dijo la roca es Cristo. Entonces, si la roca es Cristo, la iglesia será edificada sobre Cristo. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella? La roca, no la iglesia. La iglesia no venció a la muerte. La iglesia es consecuencia de la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Por qué? Porque ni siquiera la iglesia existía. Aquí en 16, 18 y 19, aquí no se fundó ninguna iglesia, ni Pedro fue proclamado papa ni nada por el estilo, porque más adelante en el capítulo 18, que llamen al mayor, dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntaron a Jesús y Jesús trajo un niño, no lo trajo a Pedro, si no lo hubiera traído a Pedro. ¿Ustedes quieren ver cuál es el mayor? En la iglesia, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, aparte de mí, por supuesto.
aquí está Pedro. Pero no, Jesús no era católico, ni Pedro era católico, ni Pablo, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva eran católicos. El catolicismo es el paganismo. Nunca fue la iglesia de Cristo, no es ni será jamás. Siempre será el paganismo que perseguirá a la iglesia de Cristo y tratará de destruir la verdad por medio de sus sofismas, por medio de sus mentiras, por medio de sus falsos silogismos. Tratará de socavar, de minar las escrituras, la verdad escritural, para mentirle al pueblo y decirle, tome agua, y cuando el pueblo quiere tomar no hay agua. Pero dice, pero no hay agua. Usted imagínese que hay agua, usted imagínese que está tomando agua y será salvo. Por eso la fe se razona, la fe se razona. Así que vamos a escuchar un poco más de los razonamientos que este señor dice que tiene. ¿Quién va a poner excusas? Es el protestante. ¿Quién es más apegado a la Biblia? Es el católico. Porque le dice, esto dice aquí está la Biblia, te estoy presentando. Dice que Pedro es el pastor de las ovejas, es el pastor de los códigos. Dice, acá dice en la Biblia que Pedro es el pastor de las ovejas, como dice allí en 20:15 en adelante, de Juan. El punto es que Pedro está muerto. Ese es el punto. Pedro es el pastor de las ovejas, dice. Y bueno, vayamos a buscar a Pedro entonces. ¿Dónde está Pedro? Si Pedro es el pastor de las ovejas, vayamos a buscar a Pedro. Si este señor dice que Pedro es el pastor de las ovejas, es el líder de la iglesia, bueno, vayamos a buscar a Pedro entonces. Cuando usted lo va a buscar a Pedro, se da cuenta que no lo puede encontrar con los medios que hay ahora de comunicación, lo sube a todos los estados, llama a la televisión, llama a los noticieros del mundo, pone en su estado, busco a Pedro, y se comparte en Facebook, se comparte en Instagram, se comparte en TikTok, buscando a Pedro. Los noticieros del mundo salen con helicópteros, con aviones, con camiones, con tanques de guerra, a buscar a Pedro y no lo pueden encontrar a Pedro. ¿Cómo dice este señor que Pedro es el pastor de la iglesia? ¿Se da cuenta que al que se le cayó el cerebro es a él? ¿Por qué? Porque Pedro está muerto. Se lo comieron los gusanos. Se hizo polvo, desapareció, está en otra dimensión. No sabe nada de nosotros. Como dice allí en Apocalipsis. Está descansando de sus obras. Y sus obras vendrán a memoria el día de la resurrección. Y se le dará los premios, los galardones correspondientes. Y se le reprochará, si se puede decir de alguna manera, sus pecados, como él mismo dice, el mismo apóstol Pedro dice, lo que nos resta vivir en esta carne, lo vivamos en santidad, lo vivamos en obediencia a Cristo. Entonces, este señor dice que Pedro es el pastor de la iglesia, entonces todos salimos a buscar a Pedro, resulta que Pedro está muerto, remuerto. Pero andaba allí por Jerusalén, entonces todos vamos a Jerusalén. Cuando nos mira la gente de Jerusalén, dice, ustedes llaman a psiquiátrico y dice, acá hay una gente que está buscando a Pedro cuando Pedro se murió hace 2000 años. Vengan a buscar a esta gente, traigan muchos chalecos de fuerza, porque esta gente está un poquito con los tornillos flojos. Entonces esto es lo que quiere meter, la mentira que quiere meter este señor, de que la sucesión apostólica es verdadera cuando no están las escrituras. Pedro no dejó ningún legado, Jesús no dijo nada, al contrario, el que es cabeza de la iglesia está vivo, pero está a la diestra del Padre, es Jesucristo. O sea que la iglesia católica tiene un líder muerto. ¿Por qué? Porque la sucesión no existe. Lo ponen a Clemente, a Lino, un tal Lino, que está Lino está en 2 de Timoteo 4:21. Y ellos dicen, ahí está Lino. ¿Vieron que Lino está en la Biblia? Por supuesto, Lino está en la Biblia. Pero no dice nada de ninguna sucesión. 2 de Timoteo 4:21. Dice, procura venir
Saludos y bendición final del apóstol Pablo a Timoteo. Te observe. Está hablando de los ayudantes de Pablo. ¿Qué tienen que ver los ayudantes de Pablo con el equipo ministerial de Pedro? Nada. Pedro fue a la circuncisión y Pablo a lo de la incircuncisión. O a los gentiles. O sea, había como dos cosas separadas, dos ministerios separados, no tenían nada que ver el uno con el otro. ¿Cómo que Lino fue sucesor de Pedro? Si era colaborador de Pablo, o sea, estaba en el equipo de Pablo o en el grupo de Pablo. Y Pedro estaba con los de la circuncisión, con los judíos. No tenía nada que ver, capaz que ni se conocieron Pedro y Lino. Dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Y dice, ahí está Lino. Dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Esos son los inventos. Es lo que hace el señor Soto. Le da la manguera y le dice, tome agua, católico. Pero no sale nada. No, usted imagínese que sale agua. Bueno. Por eso el católico no puede saciar su sed, porque son mentiras. ¿Cómo usted va a saciar su sed con una manguera que no sale agua? ¿Por qué? Porque la manguera no está conectada a ninguna canilla. No está conectada al agua. No está conectada a la verdad. Este señor les miente. Por supuesto que miente. ¿Por qué? Porque está siguiendo un ministerio falso. Algo que no existe en las Escrituras. El catolicismo romano no existe en las Escrituras. Entonces está Lino, dice Lino, bueno, después llegó otro más. Creo que es Anacleto. Y después Clemente. Bueno, Anacleto no lo conoce ni la madre. Y después dice que viene Clemente. O sea que a mí no me importa mucho estas cosas porque no es bíblico, digamos. O sea, uno puede hacer una doctrina y le mete un versículo como esta doctrina de que Lino es el sucesor de Pedro. Dice, Lino es el sucesor de Pedro y le mete a esa falsa doctrina el versículo. Eso tiene nada que ver. El punto es que esa sucesión esté en la Biblia. No que la Biblia esté dentro de una falsa doctrina, porque eso lo puede hacer cualquiera. Yo lo puedo inventar y digo, bueno, acá está Lino. Es lo mismo que bueno, vamos a Clemente, que también está. Acá está Clemente, dice, acá está el Papa. Está en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses 4:3. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos, están en el libro de la vida. O sea, era un colaborador de Pablo. ¿Cómo un colaborador de Pablo va a ser un papa? A lo sumo sería sucesor de Pablo, tampoco dice, no existe eso en las Escrituras. Ellos pegan todo con saliva. ¿Qué pasa cuando uno pega algo con saliva? Pero se despega, leyendo las Escrituras, se despega. O lo cosen con hilo, como el monstruo Frankenstein, le dan un golpe de corriente y sale andando el Cristo de los católicos. Sale andando la sucesión papal, como un monstruo. Eso es lo que trata de explicar este señor. Y dice que él razona y que él es inteligente. Ustedes observen los disparates que dice. Entonces la sucesión papal no existe en las Escrituras. Es lo mismo que yo diga que yo soy papa o fui papa. Claro, porque está en las Escrituras. Yo me llamo Sergio. Y dice, en Hechos capítulo 13, y ahí hay un Sergio, capítulo 13, versículo 13:7. Dice, el versículo 6 dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces yo digo, no, Sergio es papa. ¿Por qué? Porque acá está en la Biblia, está Sergio. Esas son las locuras que hacen. ¿Quién
¿Quién los conoce? Ese tal Lino. Ellos vieron un Lino y bueno, está ahí en la Biblia Lino. Sergio está en la Biblia, también es papa. Clemente también es papa porque está en la Biblia. ¿Qué disparates son esos? Son disparates, son cosas, son locuras. Por eso al católico le han sacado toda la defensa, digamos. Le han sacado el arquero, le han sacado todo a sacarle la Biblia. Y vienen ellos y los llenan de goles. ¿Por qué? Porque no se pueden defender. El católico no se puede defender. Al no tener las escrituras, el católico no se puede defender. Usted cuando agarre las escrituras va a poder rechazar y argumentar con todas las mentiras de Roma y la del señor Soto aquí. Va a poder argumentar. ¿Por qué? Porque tiene la verdad en las manos. Entonces, ¿qué es una sucesión? Es una secuencia, es una cadena. Es algo encadenado, es algo alineado, es algo juntado, es algo unido, es una sucesión, lo cual no hay ninguna conexión. Porque aquí, ¿de quién viene la sucesión de Pedro? O sea que vendría a ser un sucesor de Cristo, Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo no está. El asunto es que Cristo está vivo, Cristo no está muerto. Para que haya una sucesión tiene que haber muerte. Cristo envió al Espíritu Santo. Cuando él dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, no dijo que les iba a dejar a Pedro, allí en Juan 14. Le dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda la verdad. No dijo que la iglesia los va a guiar a toda la verdad. No dijo que Pedro los va a guiar a toda la verdad. No dijo que los sucesores de Pedro los van a guiar a toda la verdad. No dijo que el Papa Francisco los va a guiar a toda la verdad porque ellos son mentirosos. Al mismo Papa Francisco se le preguntó a qué vino Cristo y no sabía. Es como a un médico se le pregunta que tiene que hacer una operación a corazón abierto y le preguntan dónde está el corazón y él dice que debe estar por la rodilla y le quiere cortar a la persona que necesita la operación, le empieza a cortar la rodilla, significa que no es cirujano, no sabe nada. Si al Papa se le pregunta a qué vino Cristo y no sabe, es porque es falso. No existe la sucesión apostólica, romana, católica, no existe en las escrituras. No existe, porque no hay una conexión, no hay un texto, porque ellos se agarran de la tradición, porque se agarran del magisterio, porque no existen las escrituras, el catolicismo romano. Entonces, ¿dónde existe el catolicismo romano? En la imaginación del católico y en la tradición de ellos y en el magisterio de ellos. No existe en otro lado, en las escrituras no existe. María está muerta, Pedro está muerto, los santos están muertos, están todos muertos. Están en otra esfera. Nosotros estamos en la esfera de los vivos. Ellos están en la esfera de los muertos. No hay conexión. Si usted se quiere conectar con los muertos, pasaría al ocultismo, pasaría al espiritismo. Hablar con muertos, lo digo allí en 20:27 de Levítico, evocar espíritu de muerto es condenable por Dios. Está bajo la maldición de Dios, está bajo la muerte. Allí la ley decía que aquel que evoque, o sea, traiga a la memoria los espíritus de los muertos, sea apedreado. Eso es idolatría, eso es espiritismo, eso es cosas oscuras, cosas de las tinieblas, cosas del diablo. Por eso esto está en la imaginación del católico. Por eso el católico es idólatra, no solamente por esto, sino por toda su doctrina es idolátrica. Entonces, ¿cómo viene la sucesión? Por la escogencia o por que el Espíritu Santo los colocó. Pero no hay tal sucesión. ¿Por qué? Porque los hombres mueren. Es lo que pasó con el sacerdocio. Debido a su debilidad y a su ineficacia, porque el hombre es débil, se muere, vino el sacerdocio perfecto, que es el de Cristo. Acá hay un gobierno que no es un gobierno temporal ni es un gobierno de hombres como trata de implementar en las mentes de los católicos y del mundo el catolicismo romano, que es un gobierno de hombres. ¿Por qué? Porque los hombres se mueren. Eso de la sucesión ya se terminó. ¿Por qué? Porque vino la realidad. Vino Cristo, la cabeza de la iglesia. No hay ningún hombre. Por eso él dijo,
no les voy a dejar a Pedro, no les voy a dejar la iglesia, no les voy a dejar ningún ser humano, ni siquiera un ángel, les voy a enviar al Espíritu Santo, que es Dios. Él los va a guiar a toda la verdad, como dice así en 14, 26 y 16, 13 y 15, allí en Juan. El Espíritu Santo me va a dar la gloria a mí, no le va a dar la gloria a María, no le va a dar la gloria a la iglesia, no le va a dar la gloria al purgatorio, no le va a dar la gloria a Pedro. La gloria toda es para Jesucristo. Esa es la iglesia verdadera, la que cree en el Dios verdadero. No en un falso Cristo como presenta aquí el señor Borisotto. Eso es un falso Cristo, un Cristo todo atado, con cita hiladora, con hilos, con saliva, lo pega, le dan la corriente y sale andando el Cristo de los católicos. Por eso ese Cristo no los puede salvar a los católicos. ¿Por qué tendrán condenación? Por eso hay que salir huyendo de esa secta. Porque es un falso Cristo. Es lo mismo que yo a usted le dé 2 millones de dólares y son todos falsos. ¿De qué le sirve a usted que yo le dé 2 millones de dólares falsos? Lo único que va a hacer es ocupar lugar y hacer fuego para comerse un asado. Pero no le sirve absolutamente para nada. Esa es la religión. Son los 2 millones de dólares falsos. O sea, ellos dicen, tenemos mucho, tenemos todo, tenemos la plenitud. ¿Qué plenitud si es todo falso? Entonces vamos a escuchar un poquito más para no... Ahora tú, ¿con qué me vas a venir? No, pero esto es que sucedió, que esto tiene este sentido y este otro. Pero eso es interpretación. Y por tu sola escritura te estás refutando tú mismo. Porque tu sola escritura dice que cualquier interpretación es falible. Y no así. Por eso precisamente hay que hacer una buena interpretación. Y la buena interpretación se logra mediante el estudio, la guía del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo. Si no tienen al Espíritu Santo, no pueden interpretar. Porque la interpretación viene por la iluminación del Espíritu Santo y se va puliendo con el tiempo. Lleva tiempo ser un buen intérprete de las Escrituras. O sea que las Escrituras es transmitir, enseñar, explicar la doctrina. ¿Y eso cómo se hace? Mediante el estudio, mediante la iluminación del Espíritu. No se logra de un día para el otro. Eso lo hace Dios. Por eso Él mismo constituyó, como se dice allí en 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, los maestros que enseñan a Cristo, no enseñan a María, no enseñan a Pedro, no enseñan la iglesia, no enseñan el purgatorio, no enseñan el rosario, no enseñan la intercesión de los santos, no enseñan a Cristo. Esos son los verdaderos ministerios. Si ellos dicen que tienen pastores, que son los curas, que son los maestros, pero si ellos enseñan que tienen que venerar a María, que tienen que hablar con María, que María está muerta, remuerta, significa que es una falsa doctrina. La verdadera doctrina enseña que tenemos que hablar con el que está vivo, no con el que está muerto. Entonces, se interpretan las Escrituras, pero primero hay que creer en el Señor Jesucristo. La iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero. Si usted cree en un Dios falso, como es el Dios católico, no es la iglesia verdadera. Porque mi cuerpo tiene mi cabeza. Mi cabeza está conectada directamente. Y mi cabeza da las órdenes. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo nunca va a dar la orden que hablen con María, porque María está muerta. Cristo nunca va a dar la orden que crean en un purgatorio, cuando la sangre de Cristo quita el pecado del mundo. ¿Cómo Cristo va a enseñar que necesitan, aparte de su sangre, algo más? ¿Quién lo enseña? Eso se lo enseña el demonio, no Cristo. Lo que enseña el Espíritu Santo es siempre darle la gloria a Dios. Por eso hay que tener una debida interpretación. Y este señor está absolutamente equivocado, por supuesto, como toda la doctrina católica. Si él es ciego, si él necesita que lo guíen los hombres, es su problema. Es su problema.
Lo que tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Cuando crean en el Señor Jesucristo, todos sus pecados les serán perdonados, vendrá el Espíritu Santo y los guiará a toda la verdad. Y eso es ser parte de la iglesia verdadera. Ellos creen que la iglesia salva. La iglesia no salva. La iglesia anuncia la salvación. Entonces, vamos a darle una chance más. La Biblia. Entonces, tu sola escritura incluso te tiende al piso a ti. Incluso a ti te tumba. Incluso a ti te tumba toda interpretación que puedas tener, porque la sola escritura dice que hay que hacer caso más a lo que está escrito en la Biblia y no a las interpretaciones. Entonces, tú solamente, al presentar Claro. Hay que creer que lo dice la escritura, pero hay que interpretarla debidamente. Cualquiera puede leer, pero ¿quién lo interpreta debidamente? Es como dijimos el texto en inglés. Está el texto y dice cualquiera lo puede leer, pero ¿quién lo puede entender? El que ha estudiado inglés. El que tiene la capacidad de entender el inglés. Está escrito, por supuesto, está escrito, pero hay que interpretarla debidamente en su contexto. En su texto y en su contexto. Anterior y posterior, por supuesto, y hay que tener una visión de lo que es la salvación. Si él no sabe lo que es la salvación, no va a entender la doctrina. Si no conoce al Dios verdadero, por eso los magisterios, los ministerios, el mismo apóstol Pablo, Juan, Pedro, todos apuntaban a Cristo, a conocer al Hijo de Dios. Y tenemos mucho para decir, pero vamos a ir terminando con esto, y con esto ya concluimos, que todo el magisterio, todo lo que nosotros necesitamos están en las Escrituras, no necesitamos más nada. Es el Espíritu Santo, como dice en 20:28, que él mismo colocó los episcopos, o sea, los supervisores. Y el Espíritu Santo es eterno, porque él es Dios. Entonces él va colocando generación tras generación las personas que él elige para que sean episcopos, o sea, cuidadores, pastores, maestros. ¿Por qué? Porque los ministerios, la función que tienen es una función de contener al pueblo con respecto a la doctrina. Pero si ellos ponen, los católicos y el señor Soto pone nombres, estos hombres van a hacer que el pueblo se desbande en la doctrina, porque ellos no tienen la capacidad, no han sido puestos por el Espíritu Santo. Solamente una persona que es puesta por el Espíritu Santo puede contener por medio de la enseñanza y del adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque su doctrina glorifica a Cristo. Toda doctrina que no glorifica a Cristo es falsa doctrina. Si esta doctrina dice que Pedro es el Papa, es falsa doctrina, porque el que está en el trono y guiando a toda la iglesia no es el Papa. Ni fue Pedro, ni fue Pablo. Es Cristo. Cristo, como dice en Hebreos del 1 al 3, dice que él purificó por medio de su sangre, por medio del sacrificio, y ahora está a la diestra del Padre. Entonces, teníamos 20:28, dijimos que el Espíritu Santo es el que elige, y Efesios 4:11, y con esto vamos a ir terminando. No puedo, digamos, sacar cada argumento porque nos llevaría un video de 10 horas, perdón. Refutarle punto por punto todas las cosas que dice este señor. Solamente tomamos algo para que dar respuesta a todas sus mentiras, pues son todas mentiras, porque le dice al católico, tome agua y no sale agua. O sea, la sucesión apostólica que creen ellos no está conectada a ningún mandato de Cristo. A ningún mandato de Cristo. Él dijo, el que le oye a ustedes lo va a oír a mí. Me va a oír a mí. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Con eso lo dijo todo el Señor. No hay sucesión. Ahí se cortó todo. ¿Por qué? Porque el que lo oye a los apóstoles, lo oyen a él. Y los que lo reciben a los apóstoles, lo reciben a él. Queriendo decir que nosotros, las generaciones subsiguientes, lo íbamos a recibir la proclamación del Evangelio de los apóstoles por medio de sus escritos. Entonces, ¿qué quiere decir? La sola escritura. La sola escritura. En las escrituras está toda la verdad. En las escrituras no hablan de ninguna sucesión papal. No habla que la verdad está sobre un hombre. El Espíritu Santo es el que nos guía siempre en las escrituras. 4:11 dice:
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionar a los santos. ¿En qué lo tiene que perfeccionar? ¿En qué lo tiene que profundizar los ministerios? En el conocimiento de Cristo, como lo dice acá en el versículo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso es todo. El conocimiento del Hijo de Dios. No el conocimiento de Pedro, no el conocimiento de María, no el conocimiento de los santos, de los papas, de los curas, del falso sacerdocio católico. No, el conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la verdad. Y dice, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que todos lleguemos a un conocimiento del Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, como dice en 17:3 de Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que el Hijo de Dios, toda su vida, toda su eternidad, radica en el conocimiento del Hijo de Dios. Para María, para Pedro, para Pablo, para los apóstoles de la iglesia primitiva, es lo mismo. Todo gira en el conocimiento del Hijo de Dios, no en el conocimiento de ritos, de dogmas católicos romanos, de sacramentos, no. Lo que tenemos que conocer es a Cristo, no el catecismo romano ni sus tradiciones, que es pura basura doctrinal. No sirve para nada. Puede ser historia para ellos, lo podrán creer, pero no es palabra de Dios. El mismo señor Alarcón reconoció que las Escrituras es divina y que la tradición es palabra de hombre. Entonces, como dice allí en 116, versículo 11 de Salmo, dice que todos los hombres son mentirosos. Y si todos los hombres son mentirosos, está todo bajo duda todo eso. Dando alusión que la patrística miente, la tradición miente, el magisterio miente. Lo que no miente es la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra vino del cielo. ¿Quién transmitió la palabra? ¿Quién inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo. ¿Dónde vino el Espíritu Santo? Del cielo. O sea que la palabra viene del cielo, no es de esta tierra. La palabra, las Escrituras, las escribió Dios, como dice allí en Éxodo 32:16. Y 24:12 dice que Dios escribió las Escrituras. Usó a los profetas, a los apóstoles, como secretarios para escribir las Escrituras, pero las Escrituras las escribió Dios. Entonces, como ellos al estudiar con la luz apagada, ¿qué puede sacar una persona que estudia con la luz apagada? Nada. Sale afuera, tiene que dar la lección, ¿y qué hace? Inventa porque no pudo estudiar nada, porque tiene la luz apagada. Cuando una persona estudia con la luz apagada, lo único que le queda es mentir. Lo único que le queda es inventar cuentos y más cuentos. Recuerdo cuando estudiaba que había alguien por ahí que no había estudiado, el profesor lo llamaba a tomar la lección, y como éramos chicos, éramos adolescentes, en la secundaria, por ahí no había estudiado una persona, o el profesor venía, examen oral, y pocos habían estudiado, y llama a cualquiera, vení vos, pasá adelante. Profesor es muy exigente, por supuesto. Y entonces, bueno, le hacía un par de preguntas, y como no había estudiado nada, trataba más o menos, pero llegaba a un punto que se le acababa esas poquitas cositas que sabía, y empezaba a inventar, y a decir cualquier cosa. Entonces el profesor lo miraba, le ponía un 1 y le dice, vaya y siéntese. Desaprobado. ¿Por qué? Porque estaba inventando, no sabía. Y es lo que hace el catolicismo romano y lo que hace este señor. Inventan puro relleno. Rellenan porque no saben, no han estudiado, no conocen la sana doctrina, que es el conocimiento del Hijo de Dios. Para hablar la sana doctrina hay que conocer a Cristo. Por eso dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Aquí está todo sintetizado. Todo sintetizado. Los ministerios no los ponen los hombres. Los ministerios los pone el Espíritu Santo. Los pone Dios. Dice en 13:2. Y con esto concluimos. Ahora sí. Dice, cuando fueron apartados Pablo y Bernabé, no agarró Pedro y los apartó. O la iglesia. No, los apartó el Espíritu Santo. La iglesia simplemente dice que les impuso la mano, con ayunos oraron por ellos, y el mismo Pablo impuso las manos sobre Timoteo, que no es otra cosa que es algo simbólico. Es lo mismo que el bautismo, es lo mismo que la cena, la cena del Señor. El pan y el vino es simbólico, el agua es simbólica, y la imposición de mano también es simbólica. ¿Por qué? Porque hubo un apartamiento, hubo algo previo espiritual. O sea, sin cuerpo, sin sangre no hay cena, digamos. Y si no hay bautismo, no hay muerte y resurrección de Cristo, no hay bautismo en agua, digamos, no es y si no hay apartamiento del Espíritu Santo, no hay imposición de manos. O sea, tanto el bautismo en agua como el pan, el vino y la imposición de manos son todas cosas simbólicas que simbolizan una realidad espiritual. Entonces, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. ¿Quién los apartó? El Papa, la Iglesia Católica. Los apartó el Espíritu Santo de Dios. Él los apartó. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién los llamó? ¿Quién los puso? Como dice en 20:28, que el Espíritu Santo puso a los episcopos. ¿Quién? El Espíritu de Dios, no los hombres. Por eso no hay jerarquía. Acá nadie se puede gloriar de nada. ¿Por qué la Iglesia Católica es jerarca? Porque es de los hombres. Porque así son los gobiernos humanos. Se conocen toda la historia. Habla de los papas, de lo terrible que ha sido todo eso. Así que vamos a concluir con esto. Y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano y los despidieron. Así que todo lo que es la imposición de manos es algo simbólico. La imposición de manos, como es simbólica, no levanta ningún ministerio. O sea, no tiene ningún valor porque es simbólico. Y simplemente es el reflejo de una realidad. El bautismo en agua tampoco perdona pecado ni salva. Y el pan y el vino tampoco perdonan pecados porque es algo simbólico. Todo es simbólico. Hay una realidad espiritual que, digamos, se refleja a través de lo simbólico. El pan simbólico, el vino simbólico, el agua simbólica y la imposición de manos es simbólica. Porque el que hace las cosas es Dios. Dios es el que llamó a Pablo y a Bernabé, no los hombres. No lo pusieron los hombres. Los hombres simplemente hicieron una manifestación visual, guiados por el Espíritu de Dios, por supuesto, como le dijo Juan el Bautista. Dice, el que me mandó a bautizar en agua me dijo que el que veas que desciende el Espíritu Santo, ese es. Entonces había un mandato de Dios de hacer algo, bautizar en agua, que no era otra cosa que la representación de una obra de teatro. O sea, el bautismo en agua no representaba la muerte y resurrección de Cristo, no era otra cosa. O sea, estaba reflejando
una realidad espiritual, pero no era la realidad, sino que era el reflejo de una realidad. Es como cuando usted se mira al espejo, su imagen reflejada en el espejo no es usted, sino que es el reflejo de una realidad que es usted. Es simplemente esto. Entonces, vamos a dejarlo por acá. Este señor está, por supuesto, está perdido. Está mal porque está siguiendo doctrina de hombres. La asociación papal no es otra cosa que doctrina de demonios. Esto salió de la misma oscuridad y no se encuentra en las escrituras. Se puede hablar mucho más, pero bueno, lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.